Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitáis saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de cómo la inteligencia artificial se está integrando con la salud y, lo que es más importante, con la humanidad misma. Estamos hablando de una revolución silenciosa, una que no llega con grandes titulares sobre modelos gigantescos, sino con un impacto profundo y personal en la vida de miles de personas. Es la prueba de que la IA, en su forma más altruista, puede devolver lo que la enfermedad intenta arrebatar. El epicentro de esta noticia se encuentra en Valencia, España, donde el investigador Jordi Linares Pellicer, del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, conocido como VRAIN, de la Universitat Politécnica de Valencia, la UPV, ha sido galardonado con el prestigioso Premio Imparable a la Innovación en Pacientes. Este reconocimiento no es casualidad, sino el fruto de un trabajo pionero y profundamente humano. El anuncio se realizó en una ceremonia de gran relevancia social y científica, celebrada en la histórica Embajada de Italia en España, un escenario que subrayaba la importancia internacional de este avance. Esto significa que un individuo diagnosticado con ELA puede grabar su voz mientras aún puede hablar, y esta voz será digitalizada y recreada por la inteligencia artificial. Por ejemplo, un paciente que gradualmente pierde la capacidad de hablar puede, años después, seguir comunicándose con su propia voz para interactuar con sus seres queridos, narrar historias a sus nietos, o incluso participar en reuniones, manteniendo su identidad vocal intacta. Antes, esto requería el uso de comunicadores que generaban voces robóticas, despersonalizadas y sin matices emocionales. Ahora, se logra una voz que es su propia voz, con la riqueza de sus emociones. Una diferencia abismal en la calidad de vida y la dignidad del paciente. En segundo lugar, y no menos importante, el proyecto puede recuperar la lengua materna del afectado. En el caso valenciano de Linares, esto significa que la IA es capaz de reproducir el valenciano, con la entonación y la pronunciación nativas del paciente. Esto es crucial en comunidades bilingües, donde la lengua es parte fundamental de la identidad cultural. Un paciente puede elegir hablar en castellano o en valenciano, manteniendo su acento y su forma particular de expresarse, algo que las soluciones genéricas jamás podrían ofrecer. Un tercer caso de uso es la restitución emocional. La IA no solo reproduce las palabras, sino que, mediante un entrenamiento cuidadoso, aprende a infundirles emociones como la felicidad, la tristeza o la sorpresa, lo que permite una comunicación mucho más rica y empática, fortaleciendo los lazos afectivos del paciente con su entorno. Esto, antes, era una quimera. Sin embargo, como toda tecnología emergente, este sistema también posee limitaciones actuales que es importante reconocer. En primer lugar, la calidad de la voz sintetizada depende en gran medida de la calidad y cantidad de las grabaciones iniciales del paciente. Si las grabaciones son escasas o de baja calidad, el modelo de IA tendrá más dificultades para aprender las sutilezas de la voz, resultando en una réplica menos natural. Además, el proceso de entrenamiento del modelo requiere una considerable capacidad computacional y tiempo, lo que puede suponer un obstáculo en términos de costes y accesibilidad masiva en las fases iniciales. Aunque la naturalidad es sorprendente, todavía hay ocasiones en las que se pueden detectar ligeras inflexiones o artefactos que la distinguen de una voz humana completamente espontánea, especialmente en expresiones emocionales muy complejas o en discursos muy largos y variados. Los creadores también advierten sobre la necesidad de un uso ético de esta tecnología, enfatizando que la voz generada debe ser siempre utilizada con el consentimiento explícito del paciente y sus tutores, y para fines beneficiosos, evitando cualquier posible uso indebido. No puede hacer, por ejemplo, replicar la voz de alguien que nunca ha grabado suficientes datos, ni puede adivinar cómo sonaría una voz con una emoción que no se ha entrenado en el modelo. Tampoco es una solución instantánea. La fase de grabación y entrenamiento es meticulosa y requiere dedicación. Al comparar este desarrollo con la competencia, las diferencias son notables. Las voces robóticas genéricas que a menudo se utilizan en comunicadores de texto a voz carecen por completo de la personalización y la carga emocional que ofrece la solución de Linares. Piensen en la voz de un asistente de tren o un GPS. Son funcionales, pero impersonales. Otros proyectos de banco de voz existen, pero muchos se centran únicamente en replicar el timbre básico, sin profundizar en las modulaciones emocionales o las particularidades lingüísticas como dialectos específicos. La ventaja principal del proyecto de Vertex Lead es su enfoque holístico y humanizado. No solo es superior en la fidelidad del timbre y la capacidad de hablar en la lengua materna del paciente, sino que su integración de la modulación emocional lo sitúa en una liga diferente, acercándose a la verdadera esencia de la comunicación humana. Aunque podría haber otras soluciones con mayor velocidad de procesamiento en la síntesis, o con interfaces de usuario más pulidas en su etapa inicial, la profundidad y calidad de la réplica vocal y emocional de Linares, junto con su compromiso ético,
es lo que verdaderamente lo hace destacar en este sector. El impacto de este avance se extiende mucho más allá de las paredes de los laboratorios o de las salas de premios, resonando en la industria tecnológica, en sectores específicos de la salud y en la sociedad en general. En la industria tecnológica, este proyecto representa un hito que fomenta una nueva ola de innovación centrada en la humanidad. Se espera que otras empresas de inteligencia artificial y desarrollo de software de voz comiencen a orientar más recursos hacia soluciones personalizadas y éticas, alejándose de los modelos genéricos. Esta iniciativa podría cambiar el equilibrio de poder en el sector, impulsando a competidores a adoptar enfoques más altruistas y a integrar principios éticos en el corazón de sus desarrollos. Se anticipan movimientos estratégicos como la creación de nuevas divisiones de IA para la salud, asociaciones con hospitales y fundaciones, y una mayor inversión en investigación para la síntesis de voz emocional y lingüísticamente diversa. La pregunta ya no es solo, ¿qué puede hacer la IA?, sino, ¿cómo puede la IA servir mejor a las necesidades más profundas y humanas? En el ámbito de los sectores específicos, el impacto es igualmente profundo. En la medicina, y más concretamente en neurología y rehabilitación, este avance es revolucionario. Cambia radicalmente la calidad de vida de pacientes con ELA, permitiéndoles mantener un vínculo comunicativo genuino con sus familias y terapeutas. No es solo un reemplazo funcional, sino una herramienta para la salud mental y emocional del paciente, reduciendo el aislamiento y la frustración. Además, abre nuevas vías para la terapia del habla en otras condiciones, como accidentes cerebrovasculares o cirugías laríngeas, donde la recuperación de la voz puede ser parcial o difícil. En el sector de la creatividad, aunque el objetivo no es ese, la tecnología subyacente podría tener aplicaciones futuras en la creación de personajes digitales, con voces altamente personalizadas, o en la preservación de la voz de figuras históricas o artísticas, llevando la inmersión y el legado a un nivel sin precedentes. Para la lingüística y la cultura, el hecho de poder preservar y replicar acentos y lenguas minoritarias como el valenciano es una contribución significativa a la diversidad cultural y al estudio del habla. Desde una perspectiva social y ética, el trabajo de Linares plantea discusiones cruciales, pero en un sentido positivo. Subraya la importancia de la humanización de la inteligencia artificial, recordándonos que el progreso tecnológico debe ir de la mano con el bienestar humano. Sin embargo, también abre la puerta a dilemas éticos que deben ser abordados de manera proactiva. Por ejemplo, la propiedad de la voz digital, el consentimiento informado para su uso, y la posibilidad, aunque no sea el objetivo de este proyecto, de usos malintencionados como los deepfakes de voz. Este proyecto precisamente sirve como un faro de cómo desarrollar estas capacidades, con un fuerte componente ético. La preocupación sobre cómo esta tecnología podría afectar al empleo en ciertos campos como el doblaje o la locución, es un debate que siempre acompaña a los avances de la IA, pero en este contexto particular, el enfoque es claramente en la asistencia y la restitución, no en la sustitución de la voz humana sana. La regulación futura deberá encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y proteger los derechos individuales sobre la identidad vocal. La reacción de los expertos y la comunidad ha sido abrumadoramente positiva. Líderes del sector de la inteligencia artificial y de la medicina han elogiado el enfoque de Linares por su profundo componente ético y su aplicación directa a una necesidad humana apremiante. Investigadores independientes han destacado la sofisticación técnica detrás de la integración de modulaciones emocionales y la preservación lingüística, considerándolo un paso adelante significativo respecto a las soluciones anteriores. Existe un consenso generalizado sobre la importancia de la humanización de la IA, y el proyecto de Vertex Lab se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo lograrlo. Asociaciones de pacientes de ELA y sus familias han expresado una profunda gratitud y esperanza, viendo en esta tecnología no solo una herramienta de comunicación, sino un medio para restaurar la dignidad y la conexión humana. Es probable que figuras como la doctora Nuria Oliver, experta en inteligencia artificial con un fuerte enfoque social, o el profesor Ramón López de Mántaras, pionero en IA ética en España, aplaudirían este tipo de iniciativas que sitúan al ser humano en el centro del desarrollo tecnológico. En el ecosistema de desarrolladores y usuarios beta, la acogida ha sido entusiasta. En foros especializados en IA y tecnología asistencial, ha habido un gran interés en los detalles técnicos del proyecto, con preguntas frecuentes sobre la escalabilidad, la compatibilidad con diferentes idiomas, y los requisitos de hardware. Los early adopters, y los pacientes que han tenido la oportunidad de probar los prototipos, han reportado experiencias muy emotivas, destacando la diferencia cualitativa que supone escuchar su propia voz con sus emociones, en lugar de una voz robótica. Este tipo de validación por parte de los usuarios finales es crucial para el futuro desarrollo y adopción de la tecnología,
creando un ciclo de retroalimentación positivo que impulsa a los investigadores a seguir mejorando y expandiendo las capacidades del sistema. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para este tipo de tecnología son fascinantes y prometedoras. A corto plazo, en los próximos 6 meses, podemos esperar mejoras incrementales en la naturalidad de la voz y en la amplitud del espectro emocional que puede replicarse. Es probable que se lancen productos y servicios basados en esta investigación, quizás en forma de aplicaciones de asistencia o dispositivos de comunicación integrados. La adopción inicial se espera que sea gradual, comenzando en centros hospitalarios especializados y fundaciones de pacientes, pero con un rápido crecimiento a medida que la tecnología se perfeccione y se haga más accesible. Las barreras iniciales podrían incluir la necesidad de personal capacitado para las grabaciones y el entrenamiento, así como los costes asociados a la personalización. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología podría evolucionar para ofrecer una personalización aún más profunda, quizás adaptándose a diferentes contextos de conversación o tonos de voz para situaciones específicas. Es muy posible que veamos a competidores lanzar alternativas, lo que impulsará aún más la innovación en el campo. Las aplicaciones maduras podrían incluir la integración de estas voces personalizadas en asistentes de voz inteligentes, permitiendo a los pacientes interactuar con su hogar inteligente utilizando su propia voz, o en sistemas de telemedicina, facilitando una comunicación más humana entre pacientes y médicos. Se espera superar obstáculos técnicos relacionados con la reducción del tiempo y los recursos computacionales necesarios para el entrenamiento, haciendo que la tecnología sea más eficiente y escalable. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia escenarios que hoy parecen sacados de la ciencia ficción. Podríamos ver la voz de una persona convertida en un verdadero legado digital, permitiendo a futuras generaciones escuchar la voz de sus antepasados con todo su matiz emocional. Las barreras lingüísticas podrían volverse casi imperceptibles, con la IA siendo capaz de traducir en tiempo real manteniendo la voz original del hablante y su expresión emocional. Esta tecnología hace posible la visión de una sociedad donde la pérdida de la voz ya no signifique la pérdida de la identidad comunicativa, donde la dignidad humana se mantenga intacta a pesar de las adversidades de la enfermedad. Es un camino hacia una inclusión radical, donde la tecnología sirve como puente, no como barrera. Recapitulemos. El investigador Jordi Linares Pellicer y su equipo de la Universitat Politécnica de Valencia acaban de recibir el premio Imparable por su innovador proyecto de voz personalizada con inteligencia artificial. Esto significa que miles de pacientes con ELA y otras afecciones podrán conservar y utilizar su propia voz, con sus emociones y en su lengua materna, redefiniendo la comunicación asistida. En los próximos meses y años, veremos una adopción creciente de estas soluciones humanizadas, impactando la salud, la tecnología y la sociedad en su conjunto. Y a largo plazo, esta tecnología podría sentar las bases para un legado vocal digital y una inclusión comunicativa sin precedentes. El proyecto premiado es, en esencia, la creación de voz personalizada utilizando la inteligencia artificial, con una misión altruista que lo distingue de otras iniciativas meramente comerciales. Su foco principal reside en la preservación de la voz de pacientes que padecen esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, ofreciéndoles no solo una réplica de su voz, sino un modelo que incorpora modulaciones emocionales y respeta la dinámica vocal natural de cada individuo, incluso recuperando su lengua materna. Este reconocimiento llega en un momento crucial, donde la conversación global sobre la inteligencia artificial a menudo se polariza entre el asombro por sus capacidades y la preocupación por sus posibles riesgos. Lo que hace el trabajo de Linares y su equipo tan oportuno es que demuestra el lado más esperanzador y ético de esta tecnología. La necesidad de humanizar la tecnología en el ámbito sanitario es cada vez más apremiante. Los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades degenerativas, no solo buscan soluciones funcionales, sino también un apoyo que respete su dignidad y su identidad. En este contexto, la voz es mucho más que un medio de comunicación. Es una parte intrínseca de quienes somos, un sello personal que nos conecta con el mundo. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la inteligencia artificial en la salud, demostrando su capacidad para devolver dignidad y conexión. La forma en que las personas interactuarán con la tecnología asistencial dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la salud, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. El mundo de la inteligencia artificial avanza tan rápido que no estar informado significa quedarse atrás. Suscríbete para mantenerte al día con cada desarrollo crucial. Las reacciones iniciales a este premio han sido de profunda admiración y esperanza.
tanto en la comunidad científica como entre las asociaciones de pacientes, quienes ven en este proyecto un rayo de luz. Las expectativas previas sobre la capacidad de la IA para replicar la voz humana con fidelidad se han visto superadas por esta realidad que va un paso más allá, integrando el matiz emocional y cultural. Inmediatamente este proyecto eleva la calidad de vida de los afectados por la ELA, ofreciéndoles una alternativa mucho más personal y natural a las voces robóticas genéricas, impactando directamente en su bienestar emocional y su capacidad para interactuar con el mundo. Este avance nos impulsa a un análisis más profundo de lo que la IA es realmente capaz de lograr cuando se pone al servicio de la humanidad. Para entender la verdadera magnitud de este logro, es vital contextualizarlo dentro de la historia de la síntesis de voz y los desafíos inherentes a la preservación vocal. La idea de recrear la voz humana no es nueva. Desde los primeros vocoders mecánicos del siglo XVIII, pasando por los sintetizadores de voz de los años 60 y 70, que produjeron voces robóticas y monótonas, el camino ha sido largo y complejo. En los años 80, los sistemas de texto a voz, el conocido TTS, comenzaron a ganar terreno, pero aún carecían de naturalidad y emoción. Cada intento previo, aunque pionero, chocaba con la complejidad intrínseca del habla humana, una sinfonía de tono, ritmo, entonación y, sobre todo, emoción. Los principales fallos solían radicar en la incapacidad de capturar la prosodia, es decir, el ritmo y la melodía del habla, y en la total ausencia de matices emocionales. Esto resultaba en voces que, si bien comunicaban palabras, carecían de alma, una carencia especialmente dolorosa para pacientes que ya luchan por mantener su identidad. En 2015, con el auge de las redes neuronales profundas, vimos hitos importantes con modelos como WaveNet de Google, que lograron una calidad de voz sintética sorprendentemente natural. Sin embargo, replicar una voz genérica con naturalidad dista mucho de preservar la identidad vocal única de una persona enferma, y aún más de infundirle emociones personalizadas. El trabajo de Linares se sitúa como un hito crucial en esta línea temporal, ya que no solo busca naturalidad, sino la esencia misma de la voz individual. Mientras el equipo de Linares, conocido como Vertex Lead, trabajaba en este proyecto, otros actores en el campo de la inteligencia artificial también perseguían la meta de mejorar la síntesis de voz. Gigantes tecnológicos y numerosas startups se centraban en la voz genérica para asistentes virtuales, audiolibros o sistemas de navegación, invirtiendo miles de millones en la mejora de la naturalidad y la fluidez. Sin embargo, su enfoque rara vez se centraba en la individualización extrema y la preservación de la voz de pacientes terminales, un nicho que requería una sensibilidad y una dedicación muy específicas. Existían ya algunas soluciones de banco de voz, donde los pacientes grababan su voz antes de perderla, pero a menudo estos sistemas resultaban en voces sintéticas que, aunque basadas en la original, carecían de la espontaneidad, las modulaciones emocionales y, crucialmente, la capacidad de adaptarse a la lengua materna y sus dialectos. La diferencia fundamental, en el enfoque de Linares, es precisamente esa vocación humanista y altruista. En lugar de buscar una solución masiva y generalizable, se centró en la especificidad y la profunda necesidad de los pacientes de ELA, logrando un avance que ningún otro competidor había priorizado con tal nivel de detalle emocional y lingüístico. Su éxito radica en haber abordado una necesidad que, si bien específica, representa un desafío técnico y ético enorme, superando lo que otros consideraban barreras insuperables con métodos convencionales. Ahora bien, adentrémonos en los fundamentos técnicos que hacen posible esta maravilla. El proyecto de Jordi Linares se apoya en una rama de la inteligencia artificial conocida como aprendizaje profundo, una subcategoría del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas, inspiradas vagamente en la estructura y función del cerebro humano. En particular, se emplean modelos generativos, que son capaces de crear nuevos datos que se parecen a los datos de entrenamiento. Imagina que la IA anterior era como un dibujante que podía copiar una imagen con precisión. Esta nueva versión, en cambio, es como un artista que, habiendo estudiado miles de retratos, puede ahora crear una cara completamente nueva que parece humana y transmite emociones, manteniendo la esencia del estilo aprendido. Los principios científicos aplicados se centran en el análisis espectral del habla, la fonética y la prosodia, es decir, el estudio de cómo las palabras y frases se pronuncian con diferentes énfasis y ritmos para transmitir significado y emoción. Lo que distingue a este enfoque es la capacidad de segmentar y analizar cada mínimo detalle de la voz de un paciente, desde el timbre y el tono, hasta la cadencia y la forma en que se pronuncian las vocales y consonantes en su idioma particular, incluyendo variantes dialectales como el valenciano. La innovación técnica clave reside en un modelo híbrido que no solo replica las características acústicas de la voz, sino que también aprende los patrones emocionales y contextuales asociados a diferentes expresiones,
permitiendo una síntesis que no es meramente mecánica, sino expresiva. La arquitectura de este sistema, desarrollada por Linares y su equipo Vertex Lead en colaboración con la Fundación Valgray, es un diseño sofisticado que se nutre de múltiples componentes. En su corazón, encontramos una red neuronal de tipo transformador, similar a las que se utilizan en los modelos de lenguaje actuales, pero adaptada para el procesamiento de audio. Esta red está estructurada en varias capas. Una capa de entrada que recibe las grabaciones de voz del paciente y las transcribe fonéticamente. Una serie de capas intermedias que aprenden a mapear estas características fonéticas a patrones acústicos y emocionales específicos del individuo. Y una capa de salida que genera las ondas de sonido. Imagina este proceso como un chef que no solo tiene los ingredientes de una receta, sino que también ha estudiado a fondo el estilo de cocina de un maestro. Primero, descompone la voz en sus elementos más básicos, como las sílabas, los fonemas y los patrones de entonación. Luego, cada una de estas partes se comunica con las demás para construir un perfil vocal completo y dinámico. La colaboración con Valgray ha sido fundamental para dotar al proyecto de la infraestructura computacional necesaria y la experiencia en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, asegurando que cada matiz de la voz del paciente pueda ser capturado y procesado con la máxima fidelidad. Cada parte del sistema, desde los algoritmos de preprocesamiento, que eliminan el ruido de las grabaciones, hasta el motor de síntesis final, juega un papel crucial en asegurar que la voz generada sea indistinguible de la original del paciente, pero con la flexibilidad de adaptarse a cualquier texto y emoción deseada. El proceso de funcionamiento del sistema comienza con una fase crítica de recopilación de datos. Para que la inteligencia artificial pueda aprender a replicar una voz con tal fidelidad, necesita una cantidad significativa de grabaciones de voz del paciente. Estas grabaciones se realizan preferiblemente en una etapa temprana de la enfermedad, cuando la voz aún está relativamente intacta. El paciente lee una serie de textos predefinidos, que incluyen una amplia gama de fonemas, entonaciones y expresiones emocionales. Estas grabaciones se digitalizan y se someten a un riguroso proceso de limpieza para eliminar cualquier ruido de fondo o artefactos que puedan comprometer la calidad. Una vez que los datos de voz están listos, el modelo de inteligencia artificial se entrena. En este paso, el algoritmo analiza minuciosamente las características acústicas de la voz del paciente, aprendiendo su timbre único, su ritmo, su patrón de acentuación y, lo que es revolucionario, cómo modula su voz para expresar alegría, tristeza, enfado o sorpresa. A diferencia de los métodos anteriores que simplemente unían fragmentos de voz pregrabados, este modelo asterisco aprende a generar asterisco la voz desde cero, imitando las características aprendidas. Imagina que en lugar de grabar cada palabra que una persona va a decir en el futuro, la IA estudia cómo esa persona asterisco construye asterisco las palabras y las frases, incluyendo el color emocional que les da. Es como si el sistema no solo copiara la letra de una canción, sino que también aprendiera a tocar el instrumento con el estilo y la pasión del músico original. Este enfoque generativo permite que la voz sintetizada no solo repita frases predefinidas, sino que pueda decir asterisco cualquier cosa asterisco que el paciente desee, con su propia voz y sus propias emociones, haciendo la comunicación mucho más fluida y natural. Las capacidades que este proyecto desbloquea son verdaderamente transformadoras. El caso de uso principal, y el más conmovedor, es la preservación de la voz de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.